¿Qué tal, parceros? Espero que estén muy bien. El día de hoy Bitcoin ha marcado un nuevo mínimo, alcanzó a llegar a la zona de los $28.000 y en este momento hay mucho miedo, mucha incertidumbre. Tenemos comentarios variados, hay algunos que ven un hombro cabeza a hombro muy grande, muy bajista, y hay otros que están viendo un triple piso en el corto plazo. En este momento yo no puedo decirte cuál de los dos escenarios es el que va a seguir el precio de Bitcoin, pero sí te puedo decir una cosa: si vas a tratar de ir con todo buscando uno de los dos escenarios, probablemente vayas a terminar perdiendo. No es momento de estar tomando decisiones drásticas, no es momento de pensar entrar all in al mercado, y tampoco es momento de salirse del mercado por miedo. Por eso, el día de hoy quiero hacer un video donde, más que análisis técnico, quiero que revisemos cuál es para mí la verdadera causa de la caída. Para muchos fue Elon Musk, para muchos es China, pero lo que yo veo es que esto tiene mucho que ver con los inversionistas institucionales que impulsaron el precio durante el principio del año y especulación de ellos que nos han hecho corregir. Al parecer, y todo indica, que esta caída fue generada desde el mercado de derivados, lo que en últimas nos dice que esos inversionistas no se han salido del mercado, que simplemente han hecho esta corrección como una forma de sacar una ganancia, aprovechando el alto apalancamiento que tenía el mercado durante febrero, marzo, abril, todo el FOMO que había por parte de las meme coins, de las altcoins, del DeFi, todo eso. Va a ser un video bastante interesante con muchos datos con los que espero que ustedes puedan tomar una mejor decisión, o al menos una decisión mejor informada, y no dejarse llevar de todo ese FOD y todo ese miedo que van a tratar de darte de parte de los medios y de parte de muchos analistas tradicionales. Si te gusta y te sirve este contenido, no dudes en reventar ese dedito arriba, compartir este video con otros, y recuerden que a los que descarguen esta plataforma que está en pantalla, Atani, que les permite operar en varios exchanges al mismo tiempo, pueden ingresar también a mi comunidad privada, donde vamos analizando en tiempo real todo lo importante que va pasando en el mercado. Y sin más preámbulos, empecemos con el análisis de hoy. Parceros, para mí el protagonista de esta historia es Grayscale Bitcoin Trust. Ya nosotros sabemos que la subida que tuvo el mercado cripto y principalmente Bitcoin en el último trimestre del 2020 y el primer trimestre del 2021 fue motivada principalmente por inversiones institucionales. Al no tener un ETF aprobado en Estados Unidos, el vehículo preferido para estos institucionales entrar en Bitcoin fue Grayscale Bitcoin Trust, este tipo de fideicomiso que tiene una dinámica bastante interesante. De una manera muy resumida, lo que pasa con este fideicomiso es que los inversionistas pueden invertir dólares que son convertidos a BTC, o pueden invertir directamente el BTC. Lo que hace Grayscale es convertir ese BTC en acciones, y esas acciones entran en un periodo de congelación de 6 meses. Después de esos 6 meses, los inversionistas podrían, si quieren, vender esas acciones en el mercado. Estas acciones, que tienen el ticker GBTC, se cotizan en un mercado totalmente diferente al de Bitcoin, pero todo lo que pasa en este mercado tiene un impacto directo en el precio de Bitcoin. ¿Por qué? Por los market makers. Recuerden ustedes que los market makers no le apuestan a la dirección. Si ellos compran en un lado, tienen que vender la misma cantidad en el otro lado para mantenerse neutrales. En el caso de GBTC, si un inversionista vende las acciones y esas acciones las compra un market maker, ese market maker tiene que ir al mercado y vender BTC, o tiene que ir al mercado de futuros y shortear BTC. Ya nosotros, entendiendo la dinámica de este fideicomiso, ya podemos nosotros pasar al impacto que ellos han tenido durante la caída. Como vimos, después de 6 meses las acciones son liberadas y pueden entrar al mercado. Vemos nosotros que desde finales de marzo empezaron a liberarse gran cantidad de esas acciones. A finales de marzo algunas, durante abril se liberaron gran cantidad de acciones, y todavía en mayo, junio y julio tenemos una gran cantidad de acciones por liberar, precisamente de los inversionistas que invirtieron durante diciembre, enero y febrero del 2021. Aquí en pantalla tenemos el precio de Bitcoin
que son las velas japonesas, y la línea azul, que es el precio de GBTC, de las acciones de GBTC. Vemos que el precio de GBTC se mantuvo con una prima respecto a Bitcoin hasta aproximadamente los últimos días de febrero. Con esa corrección en febrero se ve que hubo grandes ventas en GBTC. De hecho, GBTC marcó su máximo histórico el 19 de febrero, y en los rallies de marzo y de abril, que para Bitcoin en el mercado spot marcaron máximos históricos, vean que con GBTC no marcó esos máximos históricos. Eso quiere decir que esos inversionistas o muchos inversionistas institucionales estaban shorteando o vendiendo esas acciones de GBTC, y eso, por lo que vimos de los market makers, ha tenido un impacto también. Recuerden que esos market makers que compran las acciones que venden los inversionistas de GBTC tienen que hacer una de dos cosas: o ir y vender Bitcoin en el mercado spot o shortear a Bitcoin en el mercado de futuros. Y el perfil de volumen a nosotros nos indica que eso que hicieron los market makers fue shortear a Bitcoin en el lado de los futuros. ¿Por qué podemos decir esto? Vean que esta línea blanca, que representa el punto de mayor negociación o el POC en el perfil de volumen, en los exchanges o intercambios donde se cotiza Bitcoin contra el dólar o contra el Tether, es decir, el mercado spot, aquí podemos ver Binance, podemos ver Coinbase, voy pasando por Kraken, Bitfinex, Bitstamp. En todos ellos ustedes pueden ver que este POC está en la parte baja, entre 36 y 37 mil dólares. Pero si nosotros nos vamos a los intercambios donde se opera Bitcoin solo en futuros, como por ejemplo BitMEX o como por ejemplo Bybit, vemos que el punto de control o la zona más negociada de todo el 2021 está entre 57 y 58 mil dólares. Esto es muy interesante, porque acá lo que nos dicen es que se tomó una gran posición en corto en derivados. Aquí se ve la posición en corto que tomaron en futuros. Ya nosotros en otros videos, y de hecho en tiempo real durante la caída, estuvimos analizando el ataque que estaban haciendo también por el lado de las opciones y todo el impacto que tenían los market makers precisamente por eso de las opciones. Entendiendo nosotros esa jugada especulativa institucional, nos es más fácil reconocer qué es lo que ha causado la caída o quiénes son los que han vendido, porque hay muchos indicios de que los inversionistas, estos institucionales y los inversionistas de más largo plazo, no solamente no han vendido durante la caída, sino que están incrementando sus posiciones. Y aquí nosotros podemos ver, por ejemplo, el cambio de posición neto entre tenedores de largo plazo. Vemos cómo durante abril, más o menos mayo, han hecho solamente acumular posiciones, y durante esta zona entre 30 a 40 mil dólares han acelerado esa acumulación. Pero entonces, ¿por qué cayó tanto el mercado? Y aquí volvemos a los derivados. Esta caída fue tan dura no porque una gran ballena haya vendido, sino porque hubo una cascada de liquidaciones en los futuros. Acá nosotros podemos ver cómo cayó de un máximo en interés abierto de 27 mil millones a un actual que se cotiza entre 11 mil, 12 mil millones, que todavía de hecho está cayendo el interés abierto. Eso quiere decir que el mercado estaba sobreapalancado, y el desapalancamiento del mercado, que fue culpa de las liquidaciones que se dieron, pues en últimas termina siendo algo bueno, porque tenemos un mercado desapalancado, oxigenado, listo para un siguiente rally. Pero ahí no termina todo. Ahorita en junio, y principalmente estos últimos días de junio, lo que es esta semana y la siguiente semana, se liberan aún más Bitcoin que los que se liberaron en mayo. Según los mismos reportes de Grayscale, el 22 de diciembre les entraron 23 mil Bitcoins y el 28 de diciembre les entraron otros 18 mil Bitcoins a un precio promedio en ambos casos de aproximadamente 23 mil dólares. Eso quiere decir que estos inversionistas entraron aproximadamente en esta zona de aquí. Eso quiere decir que en los precios donde nosotros estamos, ellos todavía están en ganancias y todavía tendrían un incentivo para vender en caso de que hayan perdido convicción, en caso de que estén preocupados por una eventual subida de tasas de la Fed, que obviamente haría colapsar no solamente al mercado cripto, sino a la mayoría de mercados. Pero eso es otro tema que podemos hablar en otro video. Esos inversionistas, por X o Y razón, al estar todavía en ganancias, pues todavía tendrían un incentivo para vender.
Entonces, en ese sentido, eso es lo que a nosotros nos da un riesgo de caída. ¿De caída a dónde? En teoría a los 23.000 dólares, que es el precio de break-even de estas personas. Más abajo de ese precio, a ellos no les convendría vender. Pero pasa algo interesante también. Hasta el día de ayer, SGBTC se estaba cotizando a más de 10% de descuento respecto al precio de Bitcoin. Hoy pasó algo muy interesante y hoy que supuestamente se liberaban esas acciones, esas 23.500 Bitcoins de diciembre 22, vemos que Grayscale, a pesar de la caída que tuvimos hoy, redujo ese descuento, y ese descuento ya no es del 10% ni del 11%, sino que ya es del 5%, un descuento creo que lo más bajo de lo que hemos tenido en los últimos 2 o 3 meses. Esto indica dos cosas: la primera, o que hay nuevos inversionistas institucionales que entraron a comprar GBTC, o lo segundo, que no hay interés vendedor, que esas personas a las que les están liberando estas acciones del 22 de diciembre no tienen interés en vender, precisamente porque probablemente el precio esté muy bajo. La siguiente semana, que se liberan otros 18.300 bitcoins, que son de los del diciembre 28, también tienen un precio promedio de entrada aproximadamente por 23.000 dólares. Por eso, hasta la otra semana tendríamos ese riesgo de caer bajo 30.000 dólares, pero a mí me parece que el riesgo está más esta semana, porque esta semana tenemos nosotros la expiración de las opciones de junio. Ya nosotros habíamos visto desde el video anterior que esas opciones de junio todavía estaban dando presión bajista, que en 36, en 32 y en 28 hay market makers que deberían actuar en cada uno de esos niveles. Estamos por encima de 32, lo cual quiere decir que los market makers de 28 y los de 32 no tienen necesidad de cubrirse, solamente están cubriéndose los market makers de 36.000 dólares. Los market makers en este momento hasta el 25 de junio van a amplificar cualquier movimiento que tenga el mercado. Después del 25 de junio, los market makers probablemente pierdan importancia, probablemente pierdan presión en el mercado, y pues ya nosotros veremos si se ubican para la expiración de julio o si se ubican para la siguiente expiración trimestral, que sería la de septiembre. Entonces creo yo que esta semana es la semana crítica. Si esta semana nos logramos mantener por encima de 30, yo ya veo más difícil que la semana siguiente nos vayamos por debajo de los 30, y más aún si logramos pasar la siguiente semana y cerramos el mes por encima de 30 y mejor aún por encima de 36, yo ya pensaría que Bitcoin ha marcado un piso. En el gráfico semanal vemos un rebote muy interesante después de perforar la media de 50 periodos. Si la semana llega a terminar por encima de 34.000 dólares, o al menos en los 34.000 dólares, esto será una pin bar tipo martillo con gran potencial de haber marcado un piso. Pero vamos a ver qué pasa, todavía es muy temprano, faltan todavía 5 días para que termine la semana. En cuanto a la vela mensual, vemos que la media de 20 periodos está aproximadamente en 21.200 dólares. Me gusta cómo está quedando la vela semanal, pero esta sería la mejor zona de compra posible para esos que ven un hombro, cabeza a hombro bajista, súper bajista. Yo no lo veo, el volumen no le da soporte a ese patrón. Vemos que en la parte de la cabeza no tenemos un pico de volumen, así tengamos pico de volumen en lo que serían los hombros. Creo yo que no es un hombro cabeza a hombro. Para los que están viendo el triple piso, pues está sobre la mesa, pero no es un escenario confirmado. Hasta que nosotros no hagamos una vela completa por encima de al menos 37.000 dólares, 36.000 dólares, yo veo esto como que puede todavía rebotar dentro del rango, y hay bastante riesgo de que caigamos por debajo de 30, ese riesgo por lo que analizamos de Grayscale, y ese riesgo estaría, en mi opinión, solamente para los próximos días. Creo que hasta el 25 de junio, pero como vimos, el 28 deberían liberar otros 18.000 bitcoins con un precio de compra promedio de 23.000 dólares, que en teoría, pues digamos, todavía podrían ser oferta que nos haga caer. Ya para terminar, en julio, se libera la mayor cantidad de acciones de GBTC.
del 20 de julio específicamente, se liberan las que entraron el 20 de enero y son 35.000 bitcoins. La diferencia es que estos 35.000 bitcoins tienen un precio de compra promedio de aproximadamente unos 35-36.000 dólares, que sabemos que es un punto pivote importante, es la zona más negociada en el año, y por esa razón yo ya no veo tanto riesgo en julio, a pesar de que liberan todavía muchas acciones. Esos inversionistas, estando alrededor de 36 o por debajo de 36, no tendrían incentivo en vender, a menos que esté pasando algo malo, raro, en cuanto a la economía mundial o geopolítica. Entonces, en ese sentido, yo ya para julio no vería tanto riesgo de caída. De pronto sea difícil desprenderse mucho, que tenga un gran rally durante julio. Probablemente esa oferta, cada que trate de romper por encima de 40 o por encima de 46, salga oferta de esas acciones que liberan, que estando por encima de 36 de pronto puedan estar en una ganancia. Pero ya realmente en julio no vería tanto ese riesgo de caer por debajo de 30.000 dólares. Los días críticos entonces son los que vamos a estar ahora. El triple piso, como les digo, está sobre la mesa, pero todavía es un escenario de poca probabilidad. Hasta que no haga una vela completa por encima de lo que es media de 20 periodos y punto de control o punto de mayor negociación de todo el 2021 en 37.000 dólares, pues digamos, yo no me motivaría mucho y todavía estaría preparado para más caída. Entonces, nada, parceros, eso era lo que les quería compartir el día de hoy. Espero que les haya servido para aclarar un poco las ideas. Si les gustó, por favor no olviden de reventar el dedito arriba, compartir este video, suscribirse los que todavía no lo han hecho y estar pendientes para los próximos videos. Si no estoy mal, mañana nos vemos para hablar un poco sobre altcoins. Entonces en los comentarios déjenme cuáles altcoins interesantes están siguiendo ustedes y en general cuál es su proyección de las altcoins con respecto a BTC. Me gustaría también leerla. Que estén muy bien.